Buenas tardes, bienvenidos a este Facebook Live diferente al que hago habitualmente. A pesar de que el tema del que quiero hablar hoy puede parecerse o está realmente incluido dentro del listado de temas que tengo para conversar en estas charlas, no era el que tenía previsto para esta semana y decidí hacerla hoy y no ayer, como suele suceder, porque el tema está motivado por una reunión muy especial que tuve esta mañana. Resulta que a todos nos inquieta, al principio y a muchos siempre, el tema de la legalidad de la educación en casa en Colombia. Hay todo tipo de posturas, hay quienes quieren que eso suceda, digamos, que haya una reglamentación que nos incluya dentro del marco de la normatividad legal. Hay quienes quieren que no, yo preferiría que eso no sucediera. Y es un tema que se ha hablado de manera, digamos, aislada, entre pocas personas, pero no lo hemos hablado a nivel de comunidad de familias que educamos en casa en Colombia. Siempre hemos tenido el temor de que suceda algún día que regulen el homeschooling, que le pongan muchas condiciones o, en un caso muy extremo, que llegaran a prohibirlo, que llegaran a convertirlo en una situación ilegal. Esperamos que a nosotros no nos toque con nuestros hijos, pero suponemos que podría llegar a sucederle a los hijos de nuestros hijos si, al ser educados en casa y haber quedado contentos con la experiencia, deciden educar ellos mismos a sus propios hijos en casa. Bueno, sabemos que muchas personas en distintos momentos y por estas mismas inquietudes de las que les estoy hablando han intentado acercarse o hacer solicitudes para que algo se mueva en ese aspecto. Hay personas que han hablado con congresistas, hay personas que han intentado averiguar qué se puede hacer, si se presenta un proyecto de ley, que se han acercado con derechos de petición a las secretarías de educación, incluso al mismo Ministerio de Educación. Sin embargo, de manera oficial, pues nada había sucedido. A finales del año pasado se presentó un proyecto de ley que el objetivo era reglamentar la educación virtual, porque la educación virtual en Colombia no está bien reglamentada. Y ellos en su proyecto de ley mencionaron el homeschooling y eso pues creó un poco de alboroto en la comunidad de familias homeschoolers porque parecía que lo que querían era proponer una regulación del homeschooling. Al final ese proyecto de ley parece ser que no se ha movido más. Yo estuve en la audiencia que hicieron, la primera audiencia que hicieron para presentar conceptos o opiniones sobre el proyecto de ley, expresé mi opinión, eso está en mi blog, si lo quieren leer, busquen lo que por ahí está, pero de ahí no pasó nada más. En ese momento pues mi opinión fue, por favor, no incluyan el homeschooling dentro de este proyecto de ley, porque decía el homeschooling lo van a reglamentar, necesita un proceso propio, este no sería su proceso. Pero bueno, les estoy contando todo esto porque desde finales del 2016 nos hemos ido enterando de un interés pequeño, bastante discreto, que parte de dentro del Ministerio de Educación para empezar a mirar el tema y a revisar el tema. Claramente son cada vez más las preguntas que les llegan a ellos en el Ministerio de Educación sobre el tema de la educación en casa, preguntas que vienen desde las mismas familias, desde personas externas, supongo yo que de todo tipo de funcionarios, preguntando sobre qué es eso de la educación en casa, qué postura tiene el ministerio frente a eso, es legal, no es legal, qué apoyo o no apoyo hay desde el ministerio a esta locura que hacemos algunas familias. Entonces ellos se han dado cuenta que no tienen suficiente información sobre el tema y han empezado a revisarlo. Yo estuve presente en unas reuniones que se realizaron a finales del 2016, primer semestre del 2017. De esas reuniones surgieron iniciativas como la participación, no, una parte sobre educación sin escuela dentro de un evento que hubo en junio del 2017, que fue el Foro Virtual Educa. Para ese foro, gracias al ministerio, se invitó a Brian Ray y Alberto Solano a que vinieran a participar de ese panel que hubo sobre el tema y expresaran pues sus opiniones y todo el conocimiento que tienen. Y después de eso, al menos yo no supe mucho más de las personas del ministerio, no supe en qué más iba ese proceso,
hasta este mes que nos enteramos que estaban empezando a buscar a ciertas personas como para conversar sobre el tema. Entonces, yo acabo de tener una reunión con ellos esta mañana. Esa es la razón por la que decidí pasar este Facebook Live a hoy, para hablar con ustedes y contarles, después de haber estado allá y haber estado a hablar con ellos, y también enterarme cómo va el proceso y no sé, qué buscan en este momento ellos con estas conversaciones que están comenzando a realizar. Entonces, hoy me contaron un poco más en qué van las cosas y cómo se está conformando un equipo para trabajar sobre el tema. Como yo lo veo, son estas mismas dos personas que tuvieron la iniciativa desde dentro del ministerio de comenzar a informarse, quienes siguen liderando el tema. El tema no es un tema muy urgente, digamos, dentro del ministerio, pero ellos, que antes eran solo dos, ahora ya hacen parte de un equipo que tiene nombre, es el equipo de educación sin escolaridad. Aún no han logrado que se les destine presupuesto para hacer cosas importantes que sería bueno que se pudieran hacer, como una caracterización a nivel nacional de las familias, hacer todo un estudio y una investigación bien hecha, pero por su cuenta le han dedicado un montón de tiempo a investigar y a documentarse, a leer, a conocer. Hoy me contaban que han estado en contacto con las principales universidades del país buscando qué se ha dicho sobre el tema. Se han hecho muchos trabajos de grado de distintas carreras sobre el tema. He visto trabajos de grado de pedagogía, de psicología, creo que incluso de derecho, que han tocado el tema. Ellos han hecho una recopilación de todos estos trabajos de grado o artículos que han aparecido por ahí en el medio universitario. Es muy chévere porque han estado recopilando información, informándose mucho más, revisando también toda la literatura que en algún momento les recomendamos o más que han ido encontrando. Entonces han estado en estos meses que no supe de ellos, lo que han estado haciendo es eso, documentándose e investigando mucho más. Ahorita quieren comenzar una serie de conversatorios, de hecho, comenzaron una serie de conversatorios en los que quieren entrevistarse con personas que tienen pues alguna postura, algún liderazgo o algún recorrido, alguna trayectoria en el tema, para escuchar distintos puntos de vista y distintas opiniones y distintas maneras de cómo se está haciendo. Me contaron que ya han tenido 4 conversatorios, uno con el profesor Fabio Jurado, uno con un grupo de familias en Casanare que se juntaron para hacer educación en casa. Yo de ellos no sabía. Sé que la anterior fue con Melissa y Álvaro del grupo de Home Jesus School, que son quienes coordinan Home Jesus School, y hoy que estaban reunidos conmigo y tienen un cronograma y una base de datos de personas con quienes estarán hablando durante todo el mes de septiembre y el mes de octubre. Tienen ya programación de conversatorios hasta octubre, no sé con quién más se van a reunir, pero pues ya tienen como todo un plan. Ellos me cuentan que han elaborado un montón de cosas, cronogramas, un plan de trabajo, unos documentos preliminares, y en este momento, pues como sabemos, con el nuevo gobierno, pues hay nueva ministra y dentro del ministerio están ocurriendo cambios de directores y subdirectores de las diferentes áreas. Entonces están pendientes de qué sucede en el empalme que está ocurriendo justamente en estos días, para saber qué tanta importancia el nuevo director de su área le va a dar a este tema. Sin embargo, ellos están muy comprometidos con el tema y independientemente de que le den mucha o poca importancia, creo que van a seguir revisándolo. A mí me gustó mucho la reunión de hoy. Yo tenía un poco de prevención, ahorita les digo por qué, pero me gustó mucho la reunión de hoy porque fue con él, las 2 personas que yo ya conocía. Me reafirmaron, digamos, me aseguraron que mientras sean ellos quienes están al frente de eso, ellos van a querer que este sea un proceso lo más incluyente posible, lo más participativo posible. Ellos quisieran que los actores del homeschooling podamos tener voz. Entiendo que no depende exclusivamente de ellos que eso suceda. En cualquier momento las condiciones pueden cambiar, pero como están las cosas en este momento, son ellos quienes están al frente del tema. El tema no se va a mover muy rápido porque no tiene presupuesto y porque no es un tema así muy, muy, muy importante dentro del ministerio. Y eso a mí realmente me da tranquilidad, porque yo quiero que esto no pase. Yo no quiero que se reglamente la educación en casa. Tengo mis motivos y mis razones personales. Sé que mucha gente sí quiere. Y
sé que es inevitable, no soy tampoco tan ilusa para pensar que no va a suceder. Pero si ocurre lento, mejor. Por un lado, pues porque vamos a tener más tiempo para seguir como estamos, que me parece que estamos bien. Por otro lado, porque las cosas si suceden lentamente, pues se van a hacer, creo que se van a hacer mejor. Si se le puede dedicar tiempo a hablar con más gente, a conocer más, a entender más, uno pensaría que la reglamentación que resulte de todo este proceso, pues va a ser un poco más acorde a lo que es la realidad. Entonces, ese es el tema de que quería conversar hoy. Yo estuve planteando varias preguntas en el muro, en mi muro durante esta semana, un poco como ambientando el tema. En la pregunta que dejé esta mañana, antes de irme justamente para la reunión del ministerio, pregunté cómo se imaginaban un proceso de regulación, de reglamentación de la educación en casa. Y creo que esa es una pregunta súper importante, no solo para hacerla aquí en Facebook, sino para que ya que el ministerio está presentando, está mostrando interés en el tema, comencemos nosotros también como comunidad a conversarlo. Porque sé que somos muy diversos y esa era una pregunta que me hacían hoy. ¿Cómo es posible que una comunidad tan diversa pueda considerarse una unidad? O sea, ¿qué los une? ¿Qué tienen ustedes en común para considerarse una organización o una comunidad? Yo tengo muy claro que lo que nos une dentro de toda la diversidad y dentro de todo lo que nos diferencia es primero el amor por nuestros hijos y segundo la convicción o la sospecha en algunos de que existe una mejor manera de educarlos. El saber, habernos dado cuenta que tal vez el sistema escolar no nos da todo lo que quisiéramos para nuestros hijos y el buscar una forma mejor. Creo que eso nos une. Lo demás, en todo lo demás podemos ser muy distintos. Y en ese momento creo que es importante encontrar ese punto que nos une para sentarnos a conversar. Lo ideal sería mostrarnos como una comunidad amplia, diversa, con subgrupos, pero unidos en lo fundamental, unidos en lo importante y poder, si no ponernos de acuerdo, que va a ser muy difícil, al menos llegar a unos mínimos o al menos escucharnos, al menos conocernos un poco más y saber qué opinamos entre todos. Si tuviéramos que negociar, ¿qué negociaríamos? Si tuviéramos que ceder, ¿en qué cederíamos? Si pudiéramos proponer cosas para esta reglamentación, ¿qué quisiéramos proponer? ¿Cómo nos gustaría que sucediera ese proceso? Ese es, creo yo, que el paso que debemos dar en este momento, empezar a juntarnos para conversar. Yo por lo menos, pues, desde lo que yo hago con la red en familia, estoy comenzando a buscar sitios en Bogotá para convocarlos, para convocar públicamente a quienes quieran venir a conversar o a escuchar. Espero que eso se pueda hacer también de forma virtual o de forma local en las diferentes ciudades donde hay familias agrupadas educando en casa. También creo que es conveniente comenzar a informarnos un poco más. Digamos que sobre la reglamentación, sobre la legalidad del homeschooling en Colombia, lo que hay para decir ya se ha dicho, que estamos amparados por la Constitución colombiana, que la ley no habla de escolarización obligatoria, sino de educación obligatoria y estamos dando educación a nuestros hijos, que hay herramientas para la certificación como los decretos del 2832 que reglamenta las validaciones y el 299 que reglamenta la validación de todo el bachillerato con el INE. Ya lo que hay para decir se ha dicho un montón de veces, más allá de eso no ha sucedido nada nuevo, pero es bueno saber, por ejemplo, cómo funciona esto en otros países. Hay gente que se ha interesado en investigar, hay gente que no. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegaron a ese punto en que funciona? Por ejemplo, ¿cómo han sido los procesos de llegar a una reglamentación en los países donde ya está reglamentado? En Estados Unidos está súper reglamentado, cada estado tiene sus propias leyes. Por ahí en mi muro también, Mónica, cuando hice la pregunta sobre qué tanto sabemos de la reglamentación en otros países, Mónica, que vive en la Florida, contó un poco cómo funciona allá. Mónica hacía homeschooling aquí, luego se fue a vivir a Estados Unidos, sus hijos entraron al colegio, pero Anita, su hija menor, que estuvo unos años en colegio, pidió volver a hacer homeschooling porque le gusta estar en la casa, entonces ahí relató cómo es el asunto en la Florida, que es donde ella vive. ¿Cómo ha sucedido en otros países? En España no estaba reglamentado y ahora sí. ¿Qué pasó allá? En Canadá también hay proceso de reglamentación. Informémonos. ¿En dónde más? Yo sé que yo he oído decir que de Latinoamérica el único país en el que las leyes mencionan la educación en casa es Ecuador. Investiguemos cómo sucede allá, qué es lo que pasa, por qué en Brasil parece que están pasando cosas, qué están pasando.
¿qué es lo que sucede? Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, alguien me decía, ojalá no los reglamenten, porque en todos los países lo que ha sucedido es que en el momento en que hay una reglamentación, no es para mejor, sino para peor. Se les complica la vida a las familias. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué podría pasar aquí? ¿Cómo podríamos nosotros anticiparnos un poco a eso que va a pasar aquí? De nuevo, conversemos, intentemos plantear propuestas, también plantear compromisos. Hoy me decían una gran preocupación desde el Ministerio de Educación cuando piensan en la posibilidad de que haya papás que no mandan a los niños al colegio, es que eso permita que haya vulneración de derechos de los niños y las niñas, que los derechos de los niños y las niñas están por encima de todo lo demás a nivel universal, por encima de todos los derechos de las demás personas. ¿Cómo? Entonces nosotros también tendríamos que decir, ok, ¿cómo mostramos o cómo garantizamos o qué podemos ofrecer para que esa preocupación sea tenida en cuenta y para que podamos realmente decir sí, entre las familias que educan en casa, eso no sucede o vamos a procurar hacer todo lo que esté en nuestras manos para que eso no suceda? Yo quisiera, si quieren hablar, si quieren conversar, si quieren preguntarme cosas o si quieren opinar, que nutriéramos un poco esta conversación. A mí me mandaron unas preguntas conductoras de la conversación de hoy. Eran preguntas muy parecidas a las que hace todo el mundo, también preguntas muy desde el marco legal y reglamentario, digamos. Había preguntas que tenían que ver con cómo garantizamos nosotros cómo garantizamos que se protejan los derechos de los niños y las niñas, cómo garantizamos, tengo un gato mirándome por detrás de mi iPad, cómo garantizamos que los niños adquieran las habilidades y competencias necesarias según los marcos de requerimientos del Ministerio de Educación. Me preguntaban qué tanto las familias revisan esas normatividades y ahora se me olvidó la palabra, bueno, esos como marcos de contenidos que ellos han diseñado, qué tanto las familias los revisan, qué tanto se basan en eso para diseñar su plan de estudios en casa, qué tanto hay un plan de estudios en casa, cómo se garantiza la socialización, cómo se apoya el trabajo académico, cómo hacer para enseñar si los papás no saben de todo. Son preguntas muy parecidas a las que nos hacemos nosotros y nos hacen a nosotros desde afuera todo el tiempo, puestas tal vez en el lenguaje de un funcionario estatal, de un funcionario del Ministerio de Educación, pero están las mismas inquietudes. Entonces, mi invitación es a que nos sentemos a conversar, a que empecemos a opinar. Yo espero abrir un foro o algo que se parezca donde podamos tener una conversación que pueda quedar, digamos, registrada, porque en Facebook conversamos, pero lo que se habla ahí se pierde. En un foro me parece que las conversaciones pues quedan como más archivadas y se pueden revisar y volver a ellas. Quiero abrir un foro, los invito a que empiecen a conversar en sus ciudades y nos cuenten, a que estemos más en contacto, a que nos escuchemos más, a que opinemos más. Creo que es el momento de empezar a hablar de esto. Yo tengo la sensación de que este proceso no va a ocurrir muy rápido. Yo no podría decir 1 año, 2 años, 5 años, no lo sé. Depende también de cómo evolucionen las cosas dentro del ministerio. Pero así no suceda muy pronto, si ya nos hemos sentado a conversar, hemos dado un paso adelante. También desde Red en Familia, que es pues por quien yo trabajo y de la manera en la que yo me he conectado con las familias que educan en casa, si somos una organización, ¿qué objetivo tenemos? Y eso hay que tenerlo bien claro y bien definido. Como, a ver, ¿qué objetivo tenemos? ¿Qué es lo que pretendemos como al unirnos y al formar una comunidad y al formar algo que de cierta manera puede ser llamada una organización? Entonces, pues esta no es una charla típica de legalidad, de venir a enumerarles decretos y artículos de la Constitución y de las leyes, sino un poco como para sembrarla y para contarles qué está sucediendo, para contarles a todos. Digamos que yo he empezado a contar un poco de esto dentro de círculos más cerrados, dentro de círculos de las personas que son más como líderes o gestores que mueven el tema, pero creo que todas las familias que educan en casa, sean gestores o no, sean coordinadores o líderes de alguna actividad o no, pues necesitan saber que esto está sucediendo y sería bueno que empezáramos todos a hablar sobre el tema. No ha habido comentarios, preguntas, opiniones hoy aquí. Había unas muy interesantes en mi muro, pero pues no me queda fácil mirarlas con mi iPad al frente sin tener
otro aparato donde poderlas estar viendo. Entonces los invito a que si quieren se devuelvan a mi muro, busquen las preguntas que yo había dejado y podamos continuar por ahí la conversación y estén pendientes porque espero pronto que podamos empezar a convocar conversaciones presenciales y virtuales sobre el tema. Creo que no hay más que decir. Les doy a todos las gracias por conectarse, por escucharme. Espero que esto no los alarme. Yo no me alarmo, yo siento que ya llevo mucho tiempo en esto y no me alarma. Por un lado, podría ser muy fácil decir, bueno, a mí ya no me toca, o sea, ya mis hijos están muy grandes, a mí ya no me va a tocar, eso no me va a afectar. Pero sí me afecta porque el tema, pues, es mi tema, es el tema que me importa y que yo muevo. Entonces, pero no me alarma porque, no sé, como me decía una amiga ayer, aquí en este país hay problemas mucho más graves que resolver y a que dedicarles su atención desde el gobierno, no sé. No creo pues que esto sea algo que vaya a requerir o a lo que le vayan a meter mucho tiempo o a lo que quieran acelerar o no sé si quieran implementar medidas de control y cómo piensen implementar esas medidas y con qué piensen financiar esas medidas, no sé, realmente a mí no me alarma, sé que es algo a lo que tenemos que ponerle atención, como decía alguien en mi muro, ojalá no nos reglamenten, no haya nada de reglamentación, esa es mi postura, eso es lo que yo quisiera, que sigamos como estamos, me parece ideal, pero pues no soy ilusa, sé que eso va a suceder en algún momento. Entonces, de nuevo, conversemos, sigamos conversando, sigamos opinando, sigamos hablando, sin alarmar, sin irnos a extremos, sin pensar que ahora se acabó esto, sino si pasa, qué podemos hacer, qué queremos hacer, soñemos si podemos presentar una propuesta, qué propuesta pues presentaríamos, creo que ya me estoy repitiendo. Entonces, ahí les dejo la inquietud, ahí les dejo la información y que tengan un feliz fin de semana.